Los malos hábitos de los dictadores malvados. A lo largo de la historia han surgido y caído dictadores, y todos sabemos que no son precisamente las personas más agradables. Son más conocidos por las atrocidades que cometen y la opresión de la gente bajo su mando. No pasan a la historia por las razones correctas, pero son seres humanos como todos nosotros, y al igual que nosotros, guardan algunos secretos. Solo que los suyos son del tipo asqueroso, repugnante y francamente apestoso. Ya era bastante malo estar cerca de ellos, pero estos malos hábitos hacen que estos dictadores sean aún más repulsivos. 5. Los gases incontrolables de Adolf Hitler. Adolf Hitler es uno de los dictadores más famosos de la historia, responsable de la muerte de millones de personas, el Holocausto y, por supuesto, de iniciar la Segunda Guerra Mundial. En resumen, no era una persona agradable, pero lo que lo hacía aún peor para quienes lo rodeaban era su trasero insoportablemente apestoso. Gracias a una combinación de comer una cantidad excesiva de verduras y el mal consejo de un médico al que muchos llamaban un charlatán, el trasero de Adolf Hitler era más ruidoso que la sección de metales de la Filarmónica de Nueva York. Mientras Adolf Hitler se volvía más audaz y cruel, también enfrentaba más problemas médicos. De hecho, algunos historiadores ahora creen que en realidad sufrió de la enfermedad de Parkinson hacia el final de su vida. Algunos sostienen que la mayoría de sus síntomas y problemas fueron causados por el exceso de medicación de su médico personal, el Dr. Theodor Morell. Como el dictador austriaco era un vegetariano estricto, se dice que su dieta consistía únicamente en verduras frescas, puré de papas y pasta. No son alimentos que favorezcan un estómago feliz cuando se consumen solos y en exceso. Desde 1936, el Dr. Morell se encargó por completo del cuidado de Hitler y de su delicado estómago. El charlatán solo empeoró la situación, dándole hasta 28 pastillas diarias. Una de las peores fue su uso de las pastillas antigas del Dr. Koster, que gracias a su alta dosis de estricnina, en realidad hicieron que los calambres y los gases de Hitler fueran más frecuentes. No es alguien con quien quisieras compartir una habitación, pobre Eva Braun. 4. Los dientes podridos de Mao Zedong. Mao Zedong, conocido famosamente como el presidente Mao, era, por decirlo suavemente, un hombre nada agradable. Durante su gobierno en China de 1949 a 1976, el presidente Mao fue responsable de la impactante cifra de 80 millones de muertes. Desde planes de purificación hasta la ejecución de leales durante su gobierno comunista, Mao aparentemente no sentía remordimiento al torturar y asesinar a quienes consideraba una amenaza. No es alguien con quien quisieras cruzarte, y aunque lo hicieras, tu estómago se revolvería de inmediato en cuanto vieras sus horribles y podridos dientes. Eso se debe a que Mao creía firmemente que cepillarse los dientes no era necesario, siempre y cuando los enjuagaras con té. Incluso su médico personal lo citó diciendo: «Yo limpio mis dientes con té, nunca me los cepillo». Un tigre no se cepilla los dientes. ¿Por qué los tiene tan afilados? De más está decir que la filosofía de Mao estaba muy equivocada. Como resultado de su completa falta de higiene bucal, sus dientes parecían estar cubiertos de pintura verde. Algunos estaban flojos y salía pus de sus encías. En la década de 1970, el médico de Mao informó que todos sus dientes estaban ennegrecidos. Había perdido los de atrás y padecía una grave enfermedad periodontal, como muestran fotos sin retoque de esa época. Todo esto hacía que pareciera un anuncio de servicio público sobre por qué definitivamente debes cepillarte los dientes. También cabe mencionar que la manzana no cae lejos del árbol. En 2011, el nieto de Mao, el general de división Mao Xinyu, fue invitado a recitar un poema de su abuelo en vivo, durante lo cual, inexplicablemente, se hurgó la nariz. Puede ser un mal hábito compartido por muchos, pero la mayoría de nosotros podemos evitar hurgarnos la nariz en la televisión nacional en vivo. 3. Los dibujos de Stalin. Para terminar la lista de los peores dictadores de la historia y sus hábitos más repugnantes, está Joseph Stalin, responsable de mantener un régimen que utilizaba el asesinato en masa como forma de control, incluyendo el genocidio de la clase Kulak de agricultores ucranianos. Joseph Stalin mandó ejecutar a millones de ciudadanos. Pero cuando no estaba ocupado asesinando a la población para someterla, Stalin tenía un pasatiempo bastante interesante:
Y por interesante, nos referimos a algo parecido al de un adolescente aburrido en clase. Como se reveló en una galería de Moscú en 2009, el pasatiempo favorito de Joseph Stalin era desfigurar bocetos de desnudos masculinos realizados por pintores rusos del siglo XIX. Al hacerlo, su humor infantil se notaba de inmediato, pues en un boceto de un hombre desnudo y una mujer desnuda postrada, Stalin escribió: «Idiota, olvidaste lo que debes hacer». En otros, Joseph Stalin parecía más bien canalizar a un filósofo latente, y ni siquiera uno muy bueno. En un boceto de un hombre desnudo pensativo, Joseph Stalin escribió: «Un tonto que piensa es peor que 10 enemigos». Un experto en caligrafía, que prefirió no ser nombrado, confirmó que estas extrañas notas eran definitivamente obra de Joseph Stalin, aunque por qué uno de los hombres más poderosos y malvados del mundo decidió pasar su tiempo garabateando notas raras en dibujos antiguos sigue siendo un misterio. 2. Mientras el dictador ugandés y megalómano Idi Amin exigía que se le llamara Su Excelencia Presidente de por vida, Mariscal de Campo Al-Haji, Dr. Idi Amin, Cruz Victoria, Orden de Servicio Distinguido y Medalla Militar, Señor de todas las bestias de la tierra y de los peces del mar, y conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Era más conocido por otro apodo, el Carnicero de Uganda. Durante su gobierno, Idi Amin fue responsable de la muerte de entre 80.000 y 300.000 civiles ugandeses que iban desde ciudadanos comunes hasta altos funcionarios como el arzobispo anglicano. También se dio tiempo para comer muchas naranjas. Y cuando digo muchas, me refiero a hasta 40 naranjas al día. Aunque estamos a favor de comer sano, como la dieta excesivamente basada en vegetales de Hitler, Idi Amin quizás se pasó un poco con su amor por las naranjas, hasta el punto de que, según se informa, al final de su vida, se refería a sí mismo como frugívoro, comiendo casi exclusivamente fruta. Sin embargo, la razón del amor de Idi Amin por las naranjas no se basaba únicamente en el sabor. Él creía que las naranjas eran el Viagra de la naturaleza, y que al consumir tantas aumentaba su potencia sexual, lo que lo hacía mejor en la cama. No existen relatos que confirmen ni nieguen esto, pero su amor por las naranjas era bien conocido. Tan conocido era que se ganó un apodo que sonaba un poco más bonito y tierno que el Carnicero de Uganda: Dr. Jaffa, como las galletas Jaffa. Es razonable pensar que comer hasta 40 naranjas al día pudo causarle efectos negativos. Dada su acidez, los nutriólogos advierten no comerlas en grandes cantidades. Puede causar problemas estomacales. Solo de 4 a 5 al día pueden causar acidez, calambres, dolor de cabeza, náuseas y malestar estomacal. Si eso es solo con 5, imagina el caos que 40 debieron causar en el sistema del dictador. Aún así, es dudoso que alguien sienta demasiada lástima por él. 1. El amor de Ne Win por las partes de delfín. El general Ne Win fue una de las peores cosas que le pudo haber pasado a una Birmania recién independizada, ahora conocida como Myanmar. Primero fue nombrado primer ministro y luego tomó el poder en un golpe militar. El ejército controlaba el país y actuaba fuera de la ley, robando, agrediendo sexualmente y matando a opositores de Ne Win. Al final de su mandato, Birmania se había convertido en uno de los países más pobres del mundo, y miles habían muerto en levantamientos contra el régimen de Ne Win. Además de su total incompetencia y brutalidad al gobernar Birmania, se dice que Ne Win también tenía un hábito bastante asqueroso. Según múltiples fuentes, aunque solo después de su muerte, el dictador se bañaba en sangre de delfín. Como un hombre profundamente supersticioso, que creía en cosas como el yuyu relacionado con el número 9, no es sorprendente que también creyera en los mitos sobre el poder de la sangre de delfín. Supuestamente, la sangre de delfín tiene propiedades que te mantienen joven, y Ne Win evidentemente creía en esto, ya que repetidamente y de manera inquietante se bañaba en ella. Simplemente no preguntes dónde o cómo la conseguía, no creo que queramos saber la respuesta.